Bienvenidos, continuando con las presentaciones del área Patología Arterial en el marco de la Cátedra de Clínica Quirúrgica, Hospital Escuela Eva Perón, Carrera de Medicina, Universidad Nacional de Rosario, presentamos isquemia arterial aguda de miembros. Para los alumnos que aún no me conocen, mi nombre es Catalá Schonfeld Henry. Yo soy médico especialista en cirugía vascular, especialista en flebolinfología, y me desempeño como docente en la Cátedra de Clínica Quirúrgica del Hospital Escuela Eva Perón, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Rosario. En esta presentación se plantean los siguientes objetivos: reconocer las manifestaciones clínicas de la isquemia arterial aguda, identificar los factores de riesgo vasculares y enfermedades predisponentes, conocer la metodología diagnóstica, establecer el manejo inicial de la enfermedad arterial isquémica aguda y las diferentes opciones terapéuticas. Desde ya los conocimientos previos que debe tener el alumno para poder comprender y cursar a este nivel la materia son conocimientos anatómicos, fisiológicos, fisiopatológicos, semiológicos y farmacológicos. La isquemia arterial aguda de miembros se define como el resultado de la interrupción brusca del flujo arterial, originado por un fenómeno embólico, trombótico o traumático. Con respecto a la etiología, en la isquemia arterial aguda de los miembros tenemos la embolia, la trombosis, el trauma como los factores más importantes y también la disección arterial, el vasoespasmo y el síndrome compartimental. El trauma es una situación muy compleja que, entre otras afecciones, puede existir la compresión o la sección completa de una arteria de circulación terminal que puede comprometer el miembro en forma isquémica. Con respecto a la embolia, la oclusión se produce en una arteria sana y el trombo procede de otro lugar. Generalmente, el foco embolígeno es el corazón o una arteria de mayor calibre. En cambio, la trombosis, que actualmente se la considera como la causa número 1 de isquemia arterial aguda de los miembros inferiores, especialmente por el avance de la enfermedad arterioesclerótica, la oclusión se produce en arterias enfermas. Ahí se da el fenómeno de complicación de placa de ateroma, o también en la trombosis de un bypass previo que tenga el paciente. Comenzando con el análisis de la embolia como factor etiológico, podemos decir que las embolias pueden ser de origen cardíacas o de origen arteriales. A nivel cardíacas, el corazón es el origen más frecuente del émbolo. La fibrilación auricular, la patología mitral o aórtica, los infartos subendocárdicos, las miocardiopatías, las cirugías cardíacas previas, especialmente las válvulas protésicas, la endocarditis bacteriana y los tumores intracardíacos son todas situaciones que pueden generar un trombo a nivel cardíaco para que éste posteriormente migre y pase a la circulación sistémica. La fibrilación auricular es la causa más frecuente de embolias de origen cardíaca. Aquí lo que vamos a observar es un video en donde se observa un trombo en la aurícula izquierda, el cual se desprende, pasa al ventrículo izquierdo, a la aorta y de ahí ingresa a la circulación sistema. Dependiendo del sitio en donde va a impactar ese trombo y va a generar una oclusión, será la sintomatología que presenta el paciente. Con respecto a las embolias de origen arteriales, podemos decir que placas de ateromas complicadas pueden ser que generen un trombo a nivel local, este se desprende, migre e impacte y ocluye una arteria de menor calibre. Otra causa de embolia de origen arterial pueden ser los trombos murales,
como ocurre en las aneurismas, que pueden desprenderse y migrar, o pacientes con revascularizaciones previas, como bypass, angioplastias o stent, que pueden generar trombosis local y posteriormente su desprendimiento. Acá en el video vamos a observar cómo en una arteria se genera un trombo en la pared por una complicación de una placa y este finalmente se desprende para migrar y generar una oclusión en una arteria de menor calibre. Continuando con el análisis de la trombosis como factor etiológico de la isquemia arterial aguda, podemos decir que actualmente la trombosis es la causa número 1 de isquemia arterial aguda. Este fenómeno ocurre por la complicación de la placa arteriosclerótica, en donde, posterior a la exposición del subendotelio, se genera una trombosis local que ocluye la arteria y genera una isquemia. Existen también algunas otras causas de trombosis como drogas, cocaína, ergotamina, que provocan vasoconstricción local y finalmente terminan desencadenando un trombo local. También estados de hipercoagulabilidad, como el síndrome antifosfolípido o asociados a procesos tumorales, o trombosis de bypass, angioplastia y o stent, que generan trombosis local generando la oclusión del vaso. Acá lo que podemos observar es un video que va a mostrarle el mecanismo fisiopatológico de la generación del trombo cuando una placa se complica. El fenómeno de complicación de placa expone el subendotelio. Esto genera adhesión plaquetaria, activación de la cascada de la coagulación y el depósito de fibrina. Finalmente se ocluye el vaso arterial y termina generando una isquemia. Este mecanismo fisiopatológico les va a permitir, en gran parte, entender cómo es el fenómeno de isquemia arterial aguda por causa trombótica, la enfermedad a nivel cardíaco que es el infarto agudo de miocardio y parte de la enfermedad cerebrovascular extracraneal e intracraneal, como el ACV isquémico. La presentación clínica de la isquemia arterial aguda de miembros tiene 6 manifestaciones clínicas muy características en el miembro afectado. El miembro afectado isquémico se presenta con dolor, con hipotencia funcional, con palidez, parestesias, hipotermia o frialdad y ausencia de pulso. Recordar examinar si compromete el miembro superior, pulso axilar, pulso humeral, radial y cubital, y su comparación con el contralateral. Y en miembro inferior, el pulso femoral, popliteo, tibial posterior y pedio, y su comparación con el contralateral. Es importante comprender que si la isquemia persiste, se vuelve irreversible en cuestión de horas, y sobreviene en el miembro afectado la parálisis motora, la hipoestesia, la anestesia y finalmente el infarto muscular y la gangrena cutánea, que hará necesario determinar si la extremidad es viable y se puede hacer un procedimiento de revascularización para el salvataje del miembro afectado o ya no es viable. Van a encontrar en la bibliografía que 6 horas se toman como el tiempo de oro que uno tiene para actuar para realizar una revascularización. De todas maneras, estas 6 horas son un parámetro a tener en cuenta, pero no es tan estricto. Existen 2 tipos de pacientes que se pueden presentar con isquemia arterial aguda de miembros. Uno es un paciente que con arterias previamente sanas se genera un émbolo, por ejemplo, a nivel cardíaco, este migra e impacta en una arteria de circulación terminal. Este paciente se presenta con síntomas abruptos, agudos, y que el tiempo realmente es muy apremiante a la hora de revascularizarlo.
Por otro lado, existen los pacientes que con enfermedad arterial obstructiva crónica preexistente tienen más desarrollada la circulación colateral y en general una complicación de placa a nivel de una arteria importante que termina ocluyéndose, saben tolerar más tiempo la isquemia y nos permiten actuar con mayor tiempo. Por lo tanto, el paciente que presenta una isquemia arterial aguda por una embolia con arterias previamente sanas es un paciente que tenemos un tiempo más acortado para actuar. En cambio, el paciente que tiene una isquemia arterial crónica previa con mayor desarrollo de la circulación colateral y se presenta a la consulta médica con una isquemia aguda, es un paciente que va a tolerar más la isquemia y que es posible que estas 6 horas de oro se puedan extender. De todas maneras, es fundamental tener el concepto de que en la isquemia arterial aguda de miembros es fundamental el diagnóstico rápido, preciso y posteriormente el tratamiento oportuno. El diagnóstico de la isquemia arterial aguda de miembros básicamente se apoya en una historia clínica detallada y en la exploración física exhaustiva. En el interrogatorio debemos constatar la zona donde se inició el dolor y el tiempo de evolución del cuadro. También tenemos que constatar antecedentes de riesgo arterioscleróticos como el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes y la dislipemia, que nos ayuden a tratar de diferenciar si nos encontramos frente a un paciente con isquemia arterial aguda de causa trombótica o embólica. También deberemos indagar sobre los antecedentes cardiológicos previos y tratamientos farmacológicos que esté recibiendo el paciente o uso de drogas. El siguiente paso será la exploración física, que debe incluir la auscultación cardíaca en busca de soplos y arritmias y los pulsos periféricos y de forma en ambos miembros, en el afectado y en el contralateral, para poder identificar asimetrías. De aquí hay que sacar en conclusión que el diagnóstico es eminentemente clínico. A partir del diagnóstico clínico, la clínica en este caso también es soberana, podemos valernos de algunos estudios complementarios como el ecodoppler color y la arteriografía por cateterismo. El ecodoppler color ya sabemos que es operador dependiente, pero permite ubicar el nivel de la lesión, visualizar los vasos sanguíneos y evaluar la velocidad de flujo en el Doppler espectral. Y la arteriografía ya localiza la lesión en forma más precisa, determina el grado de oclusión arterial y es un método con mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico diferencial. Es muy importante a la hora de indicar una revascularización en un miembro afectado por isquemia arterial aguda, evaluar la viabilidad de la extremidad. La viabilidad de la extremidad dependerá si la arteria afectada es circulación terminal, si existe circulación colateral. Recuerda que decíamos que los pacientes con arteriopatía obstructiva crónica tenían más desarrollada la circulación colateral y por lo tanto tenían mayor tolerancia a la isquemia. También dependerá del tiempo en realizar el diagnóstico y del tratamiento correcto y oportuno. Cuando el cirujano se enfrenta a un cuadro de isquemia arterial aguda, primero tenemos que llevarnos el concepto que estamos frente a una emergencia vascular. Y ahí se tendrá que evaluar la forma de presentación, la condición del miembro afectado con su tiempo evolutivo y la condición general del paciente. A partir de ahí, si la extremidad es viable, se tomará la determinación de revascularizarlo y en caso de que el sufrimiento isquémico ha sido prolongado, habrá que tener mucho cuidado con el síndrome de revascularización, que tendrá que prevenirse y tratarse, que a continuación vamos a explicar de qué se trata.
En algunos casos, cuando la extremidad no es viable, hay que priorizar la vida del paciente y puede terminar en la pérdida de la extremidad. Antes de ahondar en el síndrome de revascularización y su tratamiento, vamos a hablar del tratamiento propiamente dicho de la isquemia arterial aguda de miembros, que consta de dos fases: evitar la propagación del trombo y el agravamiento de la isquemia, y una segunda fase invasiva, que es restaurar el flujo sanguíneo. Para evitar la propagación del trombo y el agravamiento de la isquemia, hay que anticoagular al paciente. Para ello se utiliza heparina no fraccionada, como la heparina sódica en forma endovenosa, utilizando un bolo inicial de 80 unidades internacionales kilo, seguido de 18 unidades internacionales kilo hora por infusión continua, llevando a un KPTT prolongado de 1,5 a 2,5 del normal. Para intentar restaurar el flujo sanguíneo, nos valemos de los tratamientos endovasculares y los tratamientos quirúrgicos directos. Los tratamientos endovasculares tenemos la trombolisis farmacológica dirigida por catéter, la trombectomía farmacomecánica, y los tratamientos quirúrgicos directos como la tromboembolectomía. La elección del tratamiento para restaurar el flujo sanguíneo dependerá mucho del centro donde estemos actuando, si existe servicio de cirugía endovascular y hemodinamia y el servicio de cirugía vascular. Una de las técnicas más utilizadas sigue siendo la embolectomía con la sonda de Fogarty. En el primer video van a poder observar de forma animada cómo se utiliza la sonda de Fogarty para extraer un trombo a nivel de la arteria femoral superficial a través de la arteria poplitea. En el segundo video lo que van a observar es la técnica en vivo en un paciente que tenía una obstrucción de la arteria femoral superficial. Se hizo una disección a nivel de la arteria poplitea, arteriotomía, colocación de sonda de Fogarty y embolectomía. Ahí en una primera fase hace la extracción de un segmento del trombo y en esta segunda fase consigue la desobstrucción completa de la arteria. A destacar tenemos el síndrome de revascularización. Frente a un paciente con isquemia arterial aguda que ha sufrido una isquemia prolongada, pero que se ha tomado la determinación de la revascularización, tenemos que tener muy presente el síndrome de revascularización, que tiene dos facetas, una faceta sistémica y una faceta regional. El síndrome de revascularización puede presentar el síndrome metabólico y el síndrome compartimental. El síndrome metabólico se presenta frente a la rhabdomiólisis que sufre el músculo. Posteriormente a la revascularización hay un aumento importante de la mioglobina, aumento de la acidosis y de la hiperpotasemia. La mioglobina en el medio ácido del túbulo renal provoca la precipitación y finalmente genera una necrosis tubular aguda que lleva a la insuficiencia renal. El tratamiento para el síndrome metabólico del síndrome de revascularización es una excelente corrección del medio interno, la alcalinización de la orina y forzar la diuresis. Por otro lado, tenemos el síndrome compartimental. Este síndrome lo van a ver también en traumatología, frente a un proceso traumático o en este caso a la isquemia generada en el miembro de forma prolongada, hay un aumento del líquido intersticial con edema muscular y como el músculo se encuentra envuelto en la vaina aponeurótica, va generando una compresión venosa y arterial en el compartimento que vuelve a provocar una isquemia regional. Para el tratamiento del síndrome compartimental
se realiza a nivel de la celda muscular comprometida del miembro una fasciotomía, que consiste en una incisión o mini incisión en piel, disección del tejido celular subcutáneo, identificar luego la vaina aponeurótica y se hace una incisión de la vaina aponeurótica, una sección, para permitir la descompresión del músculo y así descomprimir las arterias y venas afectadas a nivel local por el edema muscular. Para finalizar, valoramos las siguientes conclusiones. En la isquemia arterial aguda de miembros, el diagnóstico es clínico. La isquemia aguda es una emergencia quirúrgica. Requiere anticoagulación. Se necesita la evaluación oportuna por especialista. Siempre que sea posible, realizar la revascularización precozmente. Monitorizar el síndrome de revascularización y estudiar al paciente acerca de potenciales focos trombóticos, embólicos y, si es necesario, continuar con la anticoagulación. Como siempre, les dejo el mail de contacto por si tienen alguna duda o para coordinar alguna clase de consulta cuando retomemos las actividades presenciales. Muchas gracias.